Ahora, si nosotros consideramos que la resistividad es esto, al reemplazar yo podría decir J es igual a 1 sobre ρ. J es igual a 1 sobre ρ por E. Por otro lado, si yo trabajo con un conductor, hay un campo eléctrico en el interior de ese conductor. Hay un campo eléctrico en el interior de ese conductor. Entonces, yo podría considerar que si este de acá tiene un área A y mide una longitud L, la densidad de corriente es la intensidad entre el área. Mientras que acá tendría 1 sobre ρ multiplicado por L, que sería el voltaje entre L, pues, ¿no? El voltaje entre L. De ahí me queda ¿qué cosa? El voltaje entre I, ¿qué cosa es? Habla. ¿Qué cosa es el voltaje entre I? Dime. ¿Qué es el voltaje entre I? Es la resistencia. Y esa resistencia será ρ L sobre A. Ya está. La resistividad es una propiedad intensiva depende del tipo de material y de la temperatura. Ya está.
A ver, en este caso que está acá, decimos dependencia de la resistividad con la temperatura. A ver, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para variaciones de temperatura delta de T menor a 100 grados Celsius. Ya para variaciones de temperaturas menor a 100 grados Celsius se cumple. ¿Se cumple qué cosa? Que la resistividad a una cierta temperatura es la resistividad a una temperatura inicial 1 más alfa por T menos T sub 0. Ya está. En este caso que está acá decimos nosotros ¿qué cosa? Alfa. Ya, alfa es el coeficiente térmico de resistividad. ¿Ya? Es el coeficiente térmico de resistividad. ¿Sí? Ahora, eso de ahí se puede llevar a una gráfica donde tenemos por acá la resistividad y por acá tenemos la temperatura y por acá la gráfica. Sería para una temperatura T sub 0 una resistividad ρ sub 0. De allí. Ojo, que esa curva en realidad es, ¿no? Solamente es una aproximación, ¿ya? Esa curva es una aproximación. Bien, tomamos en cuenta nosotros lo siguiente. Despreciando la dilatación térmica la resistencia en función de la temperatura también sería resistencia inicial 1 más alfa
T menos T sub 0. Y entonces, ahí está el alfa, aquí está el alfa. Se utiliza para la resistencia, algunos lo prefieren llamar coeficiente térmico de resistencia eléctrica, ¿no? Está. Bien, ahora vamos a establecer lo siguiente. Vamos a hablar, en realidad la gráfica para conductores aquí en chiquito nomás. En chiquito nomás. La gráfica para conductores es así. ¿No? Es una curva, no es una recta. Para variaciones pequeñas tú puedes cogerle una recta por una cuestión aproxima. Pero hay que ver cómo se comportan otros materiales en función de la resistividad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los famosos semiconductores. Ya está. A ver, ¿qué podemos decir de los semi? ¿Qué podemos decir de los semi? De los semiconductores. Son materiales que se pueden comportar como dice dieléctricos o conductores dependiendo de su temperatura. Chicos, hola chicos, buenos días. Chicos, un comunicado chiquito. Señores, ustedes saben que siempre nos sacamos la mugre para que tenga una aula bonita. Cada día estamos incrementando con más cosas, ¿no? Ventilador, la pantalla LCD, todo. Señores, los baños. No puede ser que todos los días las señoras de limpieza vengan a quejarse por los baños. No puede ser que encuentren cuarto piso, tercer piso. Si vas a mirar en el baño de hombre, estás con el celular, la punta, pero es así, ¿ve? Porque todo está goteando. Se supone que el baño de las damas debe estar más limpio, pero no está limpio. Lo hablo en general. Toallas higiénicas debajo, fuera del tacho. Si te falta papel higiénico, señorita, ¿me necesita papel higiénico? Profesor, pero no te limpies con la hoja de la separata, ¿ves? O sea, no es broma, señor. O sea, háganlo, señores, por la señora. Y si vas a subirte a la taza del guante, no te subas, porque encuentro dos pizarras en la taza que te subes para hacer cosas de gallo, cosas de... Señores, por favor, les pido su apoyo. Ya que los baños estén bonitos. Sí. Ya, por favor, chicos. Si algo faltaba, algo se malora, comunicas a todos, todos aquí tutores, tapa del baño, pero mantengan limpios los baños. Todos los
Ya, a ver. Ya, los semiconductores, como te decía, se pueden comportar como dieléctricos o conductores dependiendo su temperatura. La gráfica de su resistividad en función de la temperatura es más o menos de esta forma, ¿no? Están diseñados para ser conductores en algunos casos, pero la idea es que puedan mejorar su conductividad a medida de que se calientan. Por eso se utilizan bastante en la industria de la electrónica. Hoy en día los semiconductores son los circuitos integrados, los chips, ¿no? En ese caso. ¿Ya? Y estos chips se producen cada vez en tamaños más y más pequeños, ¿no? Entonces, entiende un poco. Yo sé que capaz a muchos no les interesa, pero es que así se mueve tu mundo, hijo. No es que a Estados Unidos le guste proteger y defender al indefenso. No es que Estados Unidos defienda a Taiwán porque Taiwán es indefenso. No. Taiwán es la primera potencia mundial en la producción de semiconductores, de circuitos integrados, ¿no? Y nadie los puede producir como ellos. Estamos hablando de circuitos integrados de 7 nanómetros. Microscópicos, pues, 7 nanómetros, ¿no? Dice que los chinos producen hasta 12 con esfuerzo 9 y han llegado a producir hasta 7, pero con un costo elevado de producción. Entonces, no es que Estados Unidos sea amigo de todos, no. Sino que si China se mete a Taiwán, va a dominar el mercado de los semiconductores. Y todos los países del mundo que producen tecnología de punta, celulares, GPS, misiles teledirigidos, ¿no? Todos ellos utilizan estos semiconductores. Todos, ¿ya? Entonces, los semiconductores ahorita están ahí en el ojo de la tormenta debido a ese conflicto, ¿no? El semiconductor, o mejor dicho, los circuitos integrados buscan hacer una especie de, digamos, de función de transitor, ¿no? Pasar y no dejar pasar una corriente, ¿no? O sea, cuando tú tienes un transitor, por ejemplo, no más o menos así, son 3. Entonces, uno de ellos emite electrones y pasa, ¿no? Si yo no quiero que pase, él emite un campo eléctrico intenso y eso hace que los electrones no pasen. Si pasan, es 1. Si no pasan, es 0. ¿No? Entonces el código binario es expresado en este tipo de elementos. Ya, en el caso de los semiconductores pueden hacer la misma función mucho más rápido, pero simplemente haciendo saltos entre los huecos que hay en caso de ser un semiconductor, ¿no? De tipo vacante o un semiconductor que tiene un electrón en exceso, ¿no? Entonces, si yo tengo uno que le falta un electrón, es hueco, y acá le sobra un electrón, y cuando se juntan ellos, él puede pasar acá, ¿no? Entonces la idea es esa, usar esa propiedad, ¿no? De los materiales, generalmente del 3A y del 5A, para que se pueda producir ese tipo de mecanismos. Y de esa manera tener mucho más códigos de información y mucho más rápido, ¿no? En ese caso. Entonces, la funcionalidad de los semiconductores, ¿no? Está muy de la tecnología.
tenemos los superconductores. Muy bien, los superconductores. Decimos, son conductores a temperatura ambiente, que al enfriarse por debajo de cierta temperatura crítica, su resistividad se hace cero. Su resistividad ρ igual a cero. Así lo vamos a poner. Bien, la gráfica de cómo cambia la resistividad respecto a la temperatura para un material superconductor es así. Hoy en día usamos materiales superconductores, Eleazar, claro que por supuesto que sí. Los trenes bala, o también conocidos como trenes de levitación magnética, utilizan los superconductores para poder establecer campos magnéticos lo suficientemente grandes como para literalmente hacer volar a un tren. Ah, su madre, ya no sería un tren, pues ya un tren bala, sería un tren avión. No, pendex, no. Cuando dicen hacer volar al tren, significa levantarlo de las vías, ¿no? O sea, que ya no presione las vías, ¿no? O sea, en vez de que esté así, ¿no? Levantado. Pero, o sea, la distancia es una huevadita que lo levantan, ¿no? Simplemente. Y de esa manera disminuyen la fricción a prácticamente cero, porque solamente les queda la fricción con el aire, nada más, ¿no? Entonces, por eso esos trenes pueden viajar hasta más de 550 kilómetros por hora, ¿no? En ese caso. Incluso creo que hay récords de trenes bala que sobrepasan los 600 kilómetros por hora. Esos trenes se mueven más rápido que los autos de Fórmula 1. Cuando tú ves la Fórmula 1, tú dices, pero se mueven despacio los carros. Porque la Fórmula 1 era una de las empresas, o mejor dicho, una de las transmisiones más caras en producción. ¿Por qué? Porque desde que se produce la emisión de la Fórmula 1, utilizaban cámaras especiales que ralentizaban el movimiento para que de esa manera la gente lo pueda ver. Pero cuando, por ejemplo, empieza la Fórmula 1 o tienen cámaras en la tribuna, no hay momentos donde se ve que el carro simplemente pasa así nomás. Así se ven en la vida real esos carros. O sea, la gente está ahí y lo único que ve es no ven ni mierda, pero eso ven nomás. Y para eso pagan un montón de plata todavía, porque las entradas de la Fórmula 1 son las más caras también en ese caso, ¿no? Entonces, el tren bala iría más rápido que eso, ¿no? En ese caso, o sea, son movimientos que no se llegan a apreciar por el ojo humano, ¿no? Pero bueno,
ahí se van usando los trenes bala, ¿no? Los superconductores. Dos cositas que debemos de saber de los superconductores para que cuando vayas a una fiesta y estés borracho y se te salga el chico uni por dentro, no hables huevadas, ya en este caso. ¿Sí? Bien, en este caso, ¿qué decimos? Decimos la temperatura crítica ya es diferente para cada superconductor. Ya, sí, la temperatura crítica es diferente para cada superconductor. Siguiente, ¿qué más tenemos? No todos los conductores se convierten en super. No todos los conductores se convierten en super. Ya, ojo. Bien, por lo general, los superconductores tienen temperaturas críticas muy bajas. Por eso se dice que hay algunos que no se van a volver superconductores jamás. O bueno, no lo sabemos. Porque hasta ahora no hemos llegado al cero absoluto. Y el cero absoluto es nuestra verdad, es nuestro límite. Pero si es que alguien bajara del cero absoluto, podríamos encontrar tal vez, ¿no?, temperaturas a las cuales algunos materiales puedan tener superconductividad, ¿no? Y Eliezer, ¿y cómo funciona la superconductividad? No se sabe. Solamente se ha estudiado algunos superconductores, el más estudiado de ellos es el cuprato, ¿no? Y el cuprato se dice que cuando disminuye la temperatura por debajo de la temperatura crítica, los electrones se comportan de una manera bien extraña, ¿no? Como que se sincronizan. O sea, se siguen moviendo de forma aleatoria, pero sincronizada. Y de esa manera ya no tienen, digamos, o hay un patrón para poder establecer una corriente sin resistencia. Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces, ya todos comienzan a hacer, como quien dice, el mismo movimiento aleatorio. Entonces, cuando generas una corriente, todos se arrastran por igual. Entonces, ya entre ellos no se estorban. Entonces, desaparece la resistividad. Eleazar, ¿y por qué hacen eso? No se sabe. No, estamos esperando que un niño como tú no quiera hacer investigación en supermateriales y nos describa posteriormente las características físicas y las leyes del comportamiento de la superconductividad. Que alguien juegue con tu teoría y puedas ganar un premio Nobel después, no a los 50 años, ¿no?, por haber descubierto el comportamiento físico de la superconductividad. No, porque es algo que todavía nadie ha podido explicar. Estamos describiendo lo que se puede encontrar, pero más allá de eso, no. Todavía no hay una explicación del por qué, no en ese caso. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, sabiendo eso, podemos entrar así a la asociación de resistencias.
asociación de resistores. Ya, asociación de resistores, ¿qué decimos ahora? Decimos lo siguiente. Un resistor es un elemento diseñado para ofrecer una resistencia controlada. La representación. Ya, ¿cuál sería la representación? Tú le haces chiqui, 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 chaca. Así. Ya, esa es la representación. Ya, este de acá tiene un valor R y se asume que este es constante. Pero también está la otra. Chiqui, 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 chaca. Y a esta se le pone una especie de flechita. Este es R, pero ella es variable. Pero es variable según nuestro capricho. Ya, a este de acá también se le llama reostato. Entonces es la parte con resistencia variable, ¿no?, de un circuito para poder graduar la funcionalidad que tú quieres. Ya sea, si tú quieres, por ejemplo, producir más calor, ¿no? Una plancha. Una plancha, cuando tú le vas moviendo la huevadita esa que tiene, la ruedita, esa plancha no aumenta su resistencia. La ruedita esa, pues la ruedita. Entonces, eso hace que aumente la resistencia y la plancha se caliente más. Entonces, el reostato es esa pieza, ¿no?, del artefacto, el cual te permite modificar la resistencia. Entonces, esta es la representación de una resistencia variable, pero por lo general de algo que nosotros podemos controlar. ¿Está bien o no? O sea, la cambias a tu antojo. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Esa es la idea. Bien, ¿qué pasa cuando por una resistencia circula una intensidad de corriente? A ver, cuéntame. ¿Qué pasa cuando una resistencia circula una intensidad de corriente? Acá tú vas a tener, por ejemplo, que él es R. Él va de A hacia B. Por él pasa corriente, y si por él circula corriente, imagínate que la corriente pasa así. Esa es la corriente. Eleazar, ¿cómo pasa corriente? Para que haya corriente, ¿qué necesita? Dime. ¿Qué necesita para que haya corriente? Necesita un voltaje. Para que haya corriente
un voltaje. Eso significa que aquí en A hay un potencial en A, que aquí en B hay un potencial en B. Y recuerda, sea corriente convencional o corriente real, la corriente a menos, ¿sí o no? ¿Por qué fluye de más a menos? Porque tiene que seguir la dirección del campo eléctrico. Entonces el potencial aquí es mayor que el potencial acá. El potencial en A es mayor que el potencial en B. Y esto de acá es I por R. Ya, de esa manera. ¿Sí? Ojo, recuerda esta parte, porque esta parte que está acá es fundamental. Por ejemplo, cuando después hacemos teorema de la trayectoria, cuando calculamos potenciales, esas cosas, ¿ya? Acá sería más, menos, así. Más, ¿qué significa más? Potencial positivo, no, significa mayor potencial. ¿Ya? Mayor potencial. ¿Qué significa menos? Dime. Menos significa menor potencial. Ambos pueden ser positivos. Ambos pueden ser negativos. Lo único que nos importa, ¿qué cosa es? Habla. Que exista una diferencia para que pueda haber flujo de carga eléctrica. Toda diferencia de potencial implica un flujo de carga eléctrica. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Siempre y cuando exista un conductor entre esos puntos. Bien, ahora sí, sabiendo esto podemos hacer la asociación en serie. Pregunta. ¿Cómo están los tomacorrientes de tu casa? Por cables, dice este desagradable. Asociación en serie. Ojo con esto, ya. Te voy a comentar algo antes de que, bueno, siempre es bueno prevenir. En admisión solamente se considera asociación en serie y paralelo. Nada más. Solo serie y paralelo. Nada más. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Los libros que tú revisas, que nadie te recomienda, encuentras paralelo, de simetría, de estrella, y esas huevadas no vienen, ¿ya? No vienen. Ni siquiera en CEPRE ha habido problemas donde se ha aplicado delta estrella, pero yo sí he visto que, por ejemplo, no, a veces un alumno lo publica en Facebook, ¿no? Y el huevón lo ve y dice, delta estrella. Yo tengo que decir, no, eso es de CEPRE, le he dicho, eso no se resuelve con delta estrella, solamente tienes que hacer un arreglo así y pum, sale. Y ya está. No, o sea, hay problemas donde sí se puede aplicar, sí, esa transformación, pero en CEPRE te ponen los problemas que se puedan resolver aplicando las transformaciones de serie y paralelo, nada más. Transformación delta estrella no viene, por más que esté en el Vallejo, no viene, ¿ya? Y no lo voy a hacer. Ni me preguntes un problema de esos tampoco, porque no te voy a resolver. Ni tampoco vengas con tu solucionario y dices, profe, pero acá me puede explicar. Tampoco te voy a explicar, porque no lo he escrito yo. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Aparte, si a ti te gusta perder el tiempo en cosas que ni siquiera te van a preguntar, ni teórico, ni en ejercicios, y para colmo ni siquiera nos sirve tampoco para temas posteriores, entonces ¿para qué? ¿Para qué? ¿Ya? Bien, sigamos entonces, ¿sí? La asociación en serie. ¿Cuándo se conectan dos cosas en serie? O tres, o cuatro. ¿Ya? La conexión en serie, vamos a decir así, consiste en conectar, ¿ya? En conectar
un resistor, en conectar los resistores uno tras otro, formando una hilera, o cadena de resistores, ¿ya? Bien, entonces, esto es, yo agarro así, mira, acá tenemos resistor 1, acá tenemos resistor 2, y por acá vamos a tener un tercer resistor. Eleazar, ¿lo puedes hacer con 4? Claro. Ah, resistores también, pero ahora vamos a dibujar solo 3. ¿Ya? Entonces tienes resistor 1, resistor 2, resistor 3. Entonces, estos 3 resistores están conectados a un circuito más grande. De tal manera que hay potencial en A y hay potencial en B. Si hay potencial en A y hay potencial en B, eso significa que va a circular una corriente. Pero como todos están diseñados, o bueno, la conexión está diseñada para formar un solo camino, la corriente no se pierde ni desaparece. Ya, la corriente no se pierde ni desaparece. Es la misma corriente. Entonces, la primerísima característica de la conexión de resistores, dime. ¿Cuál es la primerísima característica de la conexión de resistores en serie? ¿Qué decimos? Dime, baby. Por todos los resistores, circula la misma corriente. Muy bien. Pregunto yo, si hay corriente, ¿qué cosa hay? Hay corriente, hay resistencia. ¿Qué tiene que haber si hay corriente y hay resistencia? Dime. Tiene que haber ¿qué? Voltaje. Cada una de estas resistencias tiene su propio voltaje. ¿Cómo se calcula el voltaje, babies? Oye, ¿cómo se calcula el voltaje? El voltaje, Eleazar, se calcula como... El voltaje se calcula como corriente por resistencia. Si la intensidad es la misma, el voltaje depende solo de cada resistor.
¿qué se dice? El voltaje se reparte de forma directamente proporcional a la resistencia. Ya, de esa manera. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Tú habrás oído que al voltaje, ¿qué otro nombre se le da? ¿Qué otro nombre le das al voltaje? ¡Habla! Tensión eléctrica, muy bien. ¿Y otro? Caída de potencial. Y si nosotros vemos al potencial, al voltaje, como una caída, pregunta, ¿la suma de caídas parciales te da la caída total, sí o no? ¡Habla! La suma de las caídas parciales te da la caída total. ¡Habla! Sí. Sí. El voltaje total tiene que ser igual al voltaje de 1 más el voltaje de 2 más el voltaje de 3. Y si hubieran más, Eleazar, sigues reemplazando. Y acá tienes, ¿qué cosa? ¡Habla! La resistencia equivalente. Cuando coges por grupo, es recomendable conocer las equivalentes, ¿ya? Porque así a todo un grupo lo puedes reemplazar como uno solo para poder tener un estudio más sencillo, pero de forma genérica, ¿sí o no? Si ya quiero entrar al detalle de ser minucioso en esa parte, ahí sí tengo que desarrollarlo. Pero si yo solamente quiero cosas generales, entonces ahí está bien tener un equivalente. Algo que reemplace a todo por algunos momentos, simplemente para poder ser feliz. Bien, ¿a esto cómo se le llama? A él se le llama el resistor equivalente, que funciona también entre los mismos puntos de conexión. Los puntos de conexión se llaman bornes. Bornes son los puntos de conexión. Bornes. Nes. ¿Ya? Así se les llama a los puntos de conexión. Bien, yo quiero calcular ese equivalente. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para calcular ese equivalente? ¿Cómo? Solamente tenés que reemplazar. Reemplázala, ya te dije. Tú no me quieres creer. Reemplázala, hijo, y se te acaban todos los problemas. ¡No! No te van a dar regalo del Día del Padre por haberle dado las propinas a la bendición. No.
Ya. Ese día la va a pasar con el papá de la bendición. Ya. Ojo con eso. Ya. Acá. Oye, el caso de la vida real, ¿no? ¿Qué tiene? Hoy en día la gente se pregunta en Facebook, la gente de 27, de 28 años se pregunta en Facebook si es que existe alguien todavía que quiera tener enamorado y no tenga bendición, ¿no? En ese caso. Porque las que no tienen bendición no quieren tener enamorado, están por ahí viajando, gastando su plata. ¿No? Bueno, llenándose de muchas cosas. En este caso que está acá decimos, voltaje total es la suma de los voltajes. Si yo tuviera muchas resistencias, entonces sumaría cada uno de los voltajes hasta llegar a hasta la resistencia décima. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Pero el voltaje total es la corriente por la resistencia equivalente. Acá sería I por el R1 más I por el R2 más I por el R por el Rn. ¡Fua, fua, fua, fua! ¿Qué te queda? Te queda que la resistencia equivalente, ¿qué cosa es? Habla, es la sumatoria de todas las resistencias. Así es cuando estás en serie. Así es cuando estás en serie. ¿Ya entra o no entra? No entra ya. Muy apretadito. Casi igual, Eliezer. ¿Sí? ¿Seguro? A ver. Te odio. O sí, ¿no? Es casi igual, ya. Entonces sigue. Asociación en para. Asociación en para. En paralelo. Ya, la asociación en paralelo. Todos los resistores se conectan mutuamente. Ya todos los resistores se conectan mutuamente. ¿Ya? Entre sí. Se conectan mutuamente por sus dos bornes. Por sus dos bornes. Por sus dos bornes. O terminales. De conexión. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo es eso, Eliezer? ¿Cómo es eso? Eso quiere decir que, mira, yo voy a tener una, dos, ¿cuántas? 3 para calentar cuerpo. Acá. Esas son las resistencias. Entonces lo que tú haces es unir las patitas. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Unes las patitas por un lado. Y luego, ¿qué haces? Dime. Unes las patitas por el otro lado. Ya, unes las patitas, ahí está. Entonces, como este es un alambre,
A este alambre se le llama alambre equipotencial, así se le llama. Como nosotros concentramos la resistencia, a estos alambres les despreciamos la resistencia eléctrica. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Entonces, yo utilizo este alambre para conectar este punto con este punto, que es lo mismo que yo lo cogiera y lo conectara de frente. ¿Está bien? No cambiaría en nada. Eso significa que cuando yo veo un alambre libre, por ejemplo, mira, a este punto de unión, donde están conectadas las tres, le voy a jalar otro punto. A este punto de unión, donde están conectadas las tres, también le jalo otro punto. Y eso lo conecto aquí y lo conecto acá. Aquí hay un potencial A y acá hay un potencial B. Aquí es R1, R2, R3. Pregunta, como este de acá es el punto A y aquí no hay nada, acá también es A. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Y si yo traslado el punto, significa que también el potencial es el mismo. Si aquí es A, ¿aquí qué debe ser? A. Si aquí es A, ¿acá qué debe ser? A. Y ya está. Entonces, por este lado, ellos tres están al mismo potencial. Si él es B, aquí no hay nada, trasladas al B. Si él es B, aquí no hay nada, trasladas al B. Si él es B, traslado al B. Si él está entre A y B, si él está entre A y B, y él está entre A y B, significa que están al mismo voltaje y están conectados en paralelo. ¿Ya? De esa manera yo voy a reconocer una conexión en paralelo. ¿Ya? ¿Cómo? Porque están entre los mismos puntos potenciales. A eso de dar puntitos y desplazarlos por el circuito se le llama técnicamente puntos potenciales. Chabacanamente se le llama el método de los puntitos. Y aquí para la gente de comas, el método del punteo. ¿Ya? Así le dice. Cuando llegue su momento te tendré que enseñar a puntear. ¿Ya? Ya está. Bien, babies. Característica de la asociación en paralelo. ¿Cuál es? Todos los resistores. Todos los resistores experimentan el mismo voltaje. Porque están conectados a los mismos extremos, a los mismos bornes. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, ojo. Esto funciona de ida. Porque están conectados en paralelo, experimentan el mismo voltaje. No funciona de ida y vuelta. Si tienen el mismo voltaje, están conectados en paralelo, no necesariamente. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Yo puedo tener dos resistencias que están conectadas en serie y experimentan el mismo voltaje. ¿Está bien o no? No, sobre todo cuando eso pasa cuando son iguales las resistencias. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿hay un caso que lo puede malograr? Sí, pues hay que tener cuidado. Ahora, por el otro lado, ¿qué más vamos a tener nosotros? Mira, primero vimos la característica. Luego, mira, aquí, ¿hay voltaje o no hay voltaje? Habla. Si hay voltaje, ¿qué debe haber?
¿Qué debe haber si hay voltaje? Dime. Si hay voltaje y hay resistencia, hay corriente. Si hay voltaje y hay resistencia, hay corriente. Oye, pero tú te acordarás que la corriente es el voltaje entre la resistencia. ¡Habla! ¡Habla! ¿El voltaje es o no es? Perdón, la corriente es o no es el voltaje entre la resistencia. Y si todo al mismo voltaje, la corriente ¿de quién depende? De la resistencia. Entonces, ¿qué decimos? La intensidad de corriente. Decimos, la intensidad de corriente se reparte en forma inversamente proporcional a la resistencia. Y ahora, ¿qué tenemos? Entonces, en ese punto hay una corriente que nace y esa corriente y la corriente total sería la corriente de 1 más la corriente de 2 más la corriente de 3. Y ahí te va a aparecer el equivalente. Acá vamos a ponerle de frente el equivalente. Aunque algunos te dicen, no, Eliasa, pero acá le llega corriente I y acá se va corriente I. Ya bueno, si quieres mantener esa idea, entonces acá dices I es igual a I1 más I2 más I3. Eso es si quieres mantener esa idea. Bien, ahora sí, el equivalente. Ya habla, ¿qué hace el equivalente? Dime. El equivalente hace lo mismo. O sea, reemplazo a las 3 resistencias por una sola, con el objetivo de que no se altere el funcionamiento de todo lo demás. Eso quiere decir que esta resistencia ficticiamente colocada entre los bornes A y B. No, acá estaría el borne A, el borne B, los potenciales están ahí. Aquí está el voltaje, que es el mismo que experimentan todos. Y aquí está la resistencia equivalente. Voltaje, resistencia. ¿Qué cosa hay? Hay corriente. Hay corriente. La corriente circula así. Y esta corriente I, entonces debe ser la corriente que desaparece corriente eléctrica. Es igual a I por el R equivalente. Estando en paralelo, yo puedo considerar que el voltaje I por R equivalente y por equivalente. Habla. ¿Puedo borrar? Dixon.
Ya, borro. Borramos. Ya. A ver, babies. ¿Qué nos queda? Ya. A ver, volvamos entonces ahora reemplazando en la corriente. La corriente es la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Sumaría corrientes hasta la n. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar la corriente. Sería el voltaje entre la resistencia equivalente. La corriente es el voltaje entre la resistencia equivalente. Voltaje entre la resistencia 1. Voltaje entre la resistencia 2. Así sucesivamente hasta llegar a ¿dónde? Al voltaje entre la resistencia L. ¿Qué cosa tienen todos en común? Acá, el voltaje. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de 1 sobre R H. Y acá, ¿qué tenemos? ¡Habla! Vamos a ver. Te voy a enseñar a hacerlo con 2. A ver, si yo tengo una aquí y acá tengo a la otra, las pongo en paralelo, así, R1, acá sería R2. Ahora las reemplazas por una sola, que te hace lo mismo que las otras dos. Ya está. Y luego de eso simplemente tienes que aplicar. Nada más. Nada más. El truco está en aplicar. ¿Verdad?
Aplicas, reemplazas. Aplicas, reemplazas. Así. 1 entre el R equivalente es igual a ¿quién? 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Tú que eres bravo de bravos, sabes que esto es R1 más R2 sobre ¿quién? Sobre R1 por R2. Pero tú la quieres así. ¿Así la quieres? Así no la quieres, di la verdad. ¿Cómo la quieres? ¿Cómo la quieres? Volteada. La volteas entonces. Y eres feliz. Ya está, así la quiero. Ya, pero esto es solo cuando son dos resistencias. Ya, solo para dos. Nada más que dos. Y solo dos. Ahora, si yo tuviera n resistores iguales de n para n resistores iguales, idénticos, así. Bien, n resistores idénticos. ¿Qué significa? A ver, acá sería 1, 2, 3. Y ahí así, así y así hasta el infinito y más allá. Entonces, aquí hay una. Aquí está la otra. Aquí está la otra. Y aquí está. Entonces, todas ellas están conectadas así. Todas están conectadas así. Así como la colita. Ya, ahora, ¿qué tienes? Dime. Dime qué tienes. Tienes que acá ella es R, ella es R, ella es R. Termina. A todas ellas las reemplazas por una sola. Solo una nada más va a reemplazar a todas. Con la condición que te haga lo que hacen todas. ¿No? Y este de acá es el equivalente. Y ahí le aplicas, pues ya te dije ya. ¿Cuál es el truco? Aplicar. Aplícale, hijo, aplícale. Ya, mira acá, ¿qué sería 1 sobre quién? Sobre R equivalente. 1 sobre quién? R más 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. ¿Cuántas veces? N veces. Y N sobre R. La acomodo como yo quiero, la volteo y se acabó. Así. Entonces, cuando todas son iguales y está conectada en paralelo, simplemente, ¿qué se hace? Valor entre la cantidad de resist, se acabó. Con esto ya podemos resolver algunos problemas de tu separata. Uy,
hay 800.000 preguntas teóricas. Ya, ahí se nos va la hora. Sigue, 31 de mayo. Participa en el simulacro nacional. Ya está, ya escuchaste, ¿ah? Participa en el simulacro nacional. Ya, no seas desagradable. No lo tomes al chiste. Todo es un chiste para ti. Mira cómo está tu vida. Ya, babies. Pregunta number 1. ¿Qué dice la pregunta number 1? Indique las proposiciones verdaderas o falsas. En un conductor metálico, el sentido de la corriente convencional es el sentido del campo eléctrico en el interior del conductor. ¿Cómo es eso? Habla. Eso es verdad. Verdadero. Eso es verdadero. Ya, en un conductor metálico el sentido de la corriente convencional es el sentido del campo eléctrico en su interior. Claro, recuerda que la corriente convencional es el flujo de ¿qué? Es el flujo de carga positiva y debe fluir en dirección del campo eléctrico. Ya, sigamos. La primera es verdad. Verdadero. La segunda, en un electrolito, hoy ya hemos hablado. Ya hemos hablado bastante. ¿Qué dice? Dice, en un electrolito el sentido del vector de densidad de corriente es la misma orientación para iones positivos y negativos. Habla. Habla. ¿Sí o no? En un electrolito el sentido del vector de densidad de corriente tiene la misma orientación para iones positivos y negativos, ¿verdad? Verdadero. Oye, ¿está bien o no? Ya está. Siguiente. El campo eléctrico no realiza trabajo sobre los electrones libres del conductor metálico. Falso. Sí realiza trabajo. ¿Cuál sería la clave? Ya está. La pregunta número 2. Señale verdadero o falso según corresponde a las siguientes proposiciones. El fenómeno de la corriente eléctrica, debería decir, solo se refiere al movimiento de electrones acelerados por un campo eléctrico. Habla, ¿verdadero o falso? ¿Por qué? Habla, ¿por qué? Dime. Dime por qué. Carambas. Porque la corriente eléctrica simplemente se define como el flujo de portadores de carga, nada más. No importa cómo se origine, no importa si lo origina un campo eléctrico o simplemente tenga un montón de canicas que deslizan por una pendiente con carga eléctrica, ya tengo corriente eléctrica. ¿Ya? Dejo con eso. La corriente eléctrica simplemente es el flujo de portadores de carga.
Su origen es lo de menos. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? En la gran mayoría de casos se genera por diferencias de potencial. Pero hay otros casos donde nosotros podemos considerar corriente eléctrica sin tener, digamos, una diferencia de potencia. Ya, dice, la densidad, la primera entonces es falso. La segunda, la densidad de corriente eléctrica es una cantidad física vectorial que se mide en amperes por metro cuadrado. Lo vamos a considerar, ¿verdad? Verdadero, ¿ya? Para un conjunto de electrones que se mueven hacia más X, la densidad de corriente se orienta hacia más X. Eso es falso. Recuerda que el vector de densidad de corriente tiene sentido opuesto al flujo de los electrones. Lo pusimos. No, pusimos que el sentido, la orientación de la densidad de corriente es paralela al campo eléctrico independientemente del signo de la carga eléctrica. ¿Está bien o no está bien? Y lo demostramos todavía. Ya, entonces la clave sería, ¿qué cosa? La clave sería dedo. Habla. ¿Sí o no? Con ganas, pues chicos, con ganas. Dice, con relación a las siguientes proposiciones sobre la corriente eléctrica, indique las proposiciones verdaderas o falsas. En los conductores metálicos, la corriente eléctrica la forman los electrones. Yes. Oh, yes. En los conductores, ¿es necesario la presencia de un campo eléctrico en su interior? Yes. Yes. ¿Es un flujo de portadores de carga? Yes. Yes, yes. ¿Cuál es la clave? Todas son verdad. Caso ideal. Sigamos, baby. La pregunta número 5. Respecto al modelo clásico de la conducción eléctrica, señale verdadero o falso, según corresponde a las siguientes proposiciones. En cada átomo de la red cede uno o más de sus electrones externos que quedan libres para moverse. ¿Eso es? Verdadero. Pues es enlace metálico nada más, ¿sí o no? ¿Está bien o no está bien? Tú lo sabes por el enlace metálico, nada más. En ausencia de un campo eléctrico, la velocidad de los electrones de conducción es aleatoria y en promedio. No se desplazan en conjunto. ¿Verdad? Verdadero. Dijimos que el desplazamiento medio es 0, ¿sí o no? Porque en conjunto es como si no se desplaza. La rapidez media del movimiento aleatorio en presencia de un campo eléctrico es del orden de 10 a la 7 metros por segundo, mientras que la rapidez de arrastre media es del orden de 10 a la menos 5. Falso, porque es 10 a la 6 y 10 a la menos 4. Y si fuese así, ¿cuál sería tu clave? Habla, ¿cuál sería tu clave? ¿Cuál? La primera era verdadera, la segunda era verdadera y la tercera es falsa. La clave burro, ¿no? ¿B de qué? ¿De qué dice? Oye, habla como hombre, ve, para que se entienda. Ya, vamos. Pregunta número 7. En aquellos años, cuando la gente salía a jugar al parque, ¿no? Hoy en día paran en el parque, pero no para jugar, ¿no? Juegan desde su casa nomás. Entonces, estábamos jugando, quinela lo llamábamos nosotros, ¿no? 2 en el arco y 2 pateando, ¿no? Entonces, 2 versus 2 en un solo arco. Entonces había unos niñitos que siempre vivían en la cuadra, pero recién estaban empezando a salir. Chiquito parece que nunca había jugado pelota en su vida. Y una vez yo le digo, ya mira, lo que pasa es que tienes que patear fuerte, le digo, tú patea pero fuerte, le digo, no patea, no apuntes, le digo, tú patea nada más, pero fuerte, le digo, es que el chibolo de verdad no juega nada, ¿no?
Y yo le digo, tú patea nomás, pero duro, le digo. Va y patea suave. De una vez le digo, pero patea como hombre, ¿ves? Le digo. Y la agarra y dice, es que no puedo. Oye, pero lo dijo de toda sinceridad. Después poco a poco fue aprendiendo a jugar pelota. Después se creía pelotero, daba risa. Es que me lo encontré después de tiempo y se creía pelotero. Nah, madre, tuvimos que volverlo a su realidad un rato. Ya está, vamos. Pregunta 7. Dice, indique de las siguientes proposiciones siguientes, indique verdadero o falso según corresponda. La corriente eléctrica puede darse en los gases y en los líquidos. ¡Habla! Verdadero, pues verdadero. ¿Lo hemos dicho? No. En los líquidos, en las soluciones electrolíticas y en los gases enrarecidos a baja presión y a un alto campo eléctrico. Se puede. Dice, la corriente eléctrica es un flujo orientado de portadores de carga. Yes. Y la intensidad de corriente es la medida de ello. Yes. Verdadero. La resistencia eléctrica depende únicamente del tipo de material. No. La resistencia eléctrica también depende de qué cosa. ¿De qué depende la resistencia? Aparte de la temperatura. De su geometría. Depende, es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección recta. Significa que es una propiedad intensiva. Y no es isotrópica, porque depende de la dirección en la cual se mide. ¿Está bien o no? Oye, ¿está bien? Sí, dice. No entiende ni lo que estoy hablando, sí. Entonces, la proposición de la tercera es falso. Dice, depende únicamente. Estamos diciendo que no. Que depende también de su temperatura y de la geometría y de la dirección en la cual se mide. ¿Por qué eres así? 4. Conocido como el voltaje de un resistor. Conocido el voltaje de un resistor y su resistencia eléctrica, ¿se puede calcular la intensidad de corriente eléctrica de este? Sí. Eleazar, y si es variable, no me importa. Porque el problema te está diciendo que conoces el voltaje y la resistencia. Y sin importar si es óhmico o no es óhmico, siempre puedo aplicar el voltaje igual a la corriente por la resistencia. A eso lo llaman la relación de Ohm. Cuando se aplica indiscriminadamente a materiales óhmicos o no óhmicos, se le llama la relación de Ohm. Será la ley cuando la resistencia sea constante. ¿Cuál sería la clave? La primera es verdadera. La segunda es verdadera. La tercera es falsa. Y la cuarta es verdadera. Y la clave sería águila. Ahí está. La pregunta número 13. Dice, respecto a las siguientes proposiciones, verdadero y falso según corresponda. Al calentar un metal se incrementa su resistividad eléctrica debido a que principalmente al incremento del movimiento desordenado de los electrones libres. En cierta forma es verdadero. ¿Da? Pasan varias cosas en realidad, Recuerda que también los cationes de la red aumentan su movimiento. Ya, te vamos a considerar verdadero.
La razón principal del incremento de la resistencia eléctrica con la temperatura en un metal es por la dilatación térmica. Falso. Recuerda que despreciamos la dilatación térmica. Ya despreciamos la dilatación térmica. Ya, lo que pasa es que aumenta la cantidad de choques de los electrones con los cationes de la red cristalina, y eso pasa por el aumento del grado de agitación, o mejor dicho, pasa por el aumento del movimiento aleatorio. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Oye, ¿está bien o no? Mira, el efecto Joule nosotros lo explicamos como que cuando por un material conductor pasa corriente, este se calienta, ¿no? Emitiendo calor. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Pero hoy en día el efecto Joule se explica microscópicamente, diciendo que un conductor por el cual circula corriente se calienta al aumentar la cantidad de choques de los electrones libres con los cationes de la red cristalina. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Habla. ¿Sí entiendes cuando te digo con los cationes de la red cristalina, sí o no? Yo voy a suponer que sí, porque tú sabes química. Y en química has hecho estado sólido, y en estado sólido has visto sólidos cristalinos, y te han explicado que el metal es un sólido cristalino. Y si no, estudia, pero estudia caos, estudia. Ya, entonces, la 2, ¿cómo es? La 2 era falsa, ¿te acuerdas? Y aparte que recuerda que en la parte teórica dijimos, y ahí está todavía, ve, mira, despreciando la dilatación térmica. ¿Pero por qué, Eleazar? Porque ya te dije, un material no solamente se dilata a lo largo de una longitud. Cuando tú calientas un alambre, se dilata tanto en dirección longitudinal como también su radio. ¿Estamos bien hasta ahí o no? También en dirección radial. Pero Eleazar es un alambre. Y el alambre también tiene volumen, por más delgadito que sea. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Y entonces, si tú quieres calcular la verdadera variación de la resistencia debido a la dilatación, también tendrías que considerar la dilatación del diámetro del alambre. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Y recuerda que las dilataciones son pequeñas, pequeñísimas en comparación con la longitud. Por eso se desprecia. ¿Ya? Bien. Sigamos. Al calentar un metal, pueden liberar electrones y convertirse en electrones libres. Efecto termoiónico. ¿Verdad? Verdadero. Eso lo hemos dicho. Cuando calientas, los electrones se escapan también, ¿no? Eso te dije hace rato. Te lo dije hace rato. Ya, escoge un problema. No escojas, yo voy a escoger. La pregunta 12 dice: un anillo metálico electrizado de radio R representa una densidad lineal de carga lambda. Si lo hacemos girar el anillo delgado con una rapidez angular constante, omega, con una rapidez angular constante, omega, ¿qué tenemos? ¿Qué intensidad de corriente eléctrica cruza la sección? ¿Qué intensidad de corriente eléctrica cruza la sección transversal del anillo respecto a su centro? ¿Está bien o no está bien? Dice, ¿qué intensidad de corriente eléctrica cruza por la sección transversal del anillo? Ya, mira. En ese caso que está acá, escucha. Si yo tengo el anillo, a ver, mira, que así, en este caso que está acá estaría
estaría, mira, un punto de carga. ¿Está bien o no está bien? Ya, entonces, cuando T es 0, este punto está acá y recuerda que todo está girando. Esto gira y cuando el punto vuelva a pasar por ahí después de un periodo, habrá pasado toda la carga del anillo, ¿sí o no? Ya, la carga del anillo es la densidad lineal de carga por la longitud del anillo. ¿Está bien o no está bien? ¿Está bien o no? Ahora, R es grande, R chiquita, R chiquita, R chiquita. Entonces aquí es R chiquita. Y esto de acá, para tener la corriente, simplemente es la carga entre el tiempo, pero el tiempo será el P, el periodo, pues, lo que demora en pasar toda la carga del anillo. ¿Ya? Y esto de acá, ¿qué será? Esto de acá será 2pi lambda por 2pi por R entre el periodo. Pero dime, ¿el periodo no es acaso 2pi entre el omega? ¡Dime! O mejor, ya no importa, ya sácale los 2pi y la intensidad de corriente simplemente te queda lambda R por omega. ¿Está bien o no está bien? ¡Habla! ¿Hay clave? Márcala. Y ahí nos estamos quedando el día de hoy, babies. ¿Ya? La próxima clase, un poquito más de problemas y queda para seminario la segunda parte. Falta un pedacito. Chicos, recuerden que tienen examen el día de hoy a las 3 de la tarde, ¿sí?